Seguimos con la emoción en esta segunda parte donde podemos ver la gran cantidad de motos Duke. Esta monomarca que ha tenido mucho éxito, 18 máquinas en pista. Impresionante la aceptación que tiene esta nueva categoría y también la asistencia del público. Ya vemos ahí gente inclusive hasta ahí en el puente viendo de una perspectiva diferente este gran evento. Bueno, vamos con la categoría KT100. Teníamos en solitario a Ashley Burbano, ya que Freddy Bresciani tenía que largar desde atrás. Y vamos a ver una gran remontada. Ashley se quería escapar, pero atrás teníamos mucha acción, ¿eh? Vemos que algunos vehículos entraron un poquito más pasados, pero el que viene recuperando posiciones es Bresciani, que viene con todo. El número 16, el piloto de traje rojo. Sí, y miren, ya está dentro de lo que son los 5 primeros. Se quería ir en punta, mientras tanto Gordillo tratando de defender la posición, la segunda posición, pero la perdía entonces por Sven. Seguimos ahora viendo el cierre en la recta principal, todo en orden, los vehículos bien alineados. Vemos que ya estos go-kart agarran un ritmo de velocidad mucho más alto que las categorías pequeñas. Atención, porque Freddy Bresciani ya venía en la tercera ubicación. Ashley a la mitad de la carrera, se chocaba Sven y esto lo aprovechaba obviamente Freddy Bresciani y tenía ese segundo lugar. Se quería ir en punta, ¿eh? Así es, Facu, en un vehículo de direct drive es muy importante no perder la locomoción y tragarse un cono prácticamente quita velocidad final para la siguiente curva. Con problemas Ashley Burbano, veíamos que tocaba su carburador porque no tenía la potencia que necesitaba y es por ello que lo superaba entonces Freddy Bresciani. No era el mejor lugar ahí. Que empujar, ¿eh? No era el mejor lugar para dejar ese go-kart ahí. Vemos un piloto que estaba en un abandono, una situación un ángulo un poco, podemos decir, peligroso. Bueno, acá que estaba viendo, había un choque ahí, ¿eh? Alguien se llevó por delante a alguien. No, lamentablemente los rezagados a veces hacían un papel principal cuando no debería ser así. Ahí teníamos 2 rezagados, no tenían dónde ir. Ashley, lamentablemente a uno le tuvo que pegar. Otra vez, otro cono para afuera. Y sí, lamentablemente, justamente el problema de los rezagados es un chico novato, lamentablemente no tiene la culpa, pero sin duda hay que explicarle las reglas, ¿verdad? Porque viene perjudicando la punta. Yo creo que de por sí no hay una mala intención, sino más bien es un circuito callejero, angosto, y bueno, se van viendo esas situaciones, que a la vez le dan un poco de emoción. Bueno, ahí se quejaba el número 13, ¿eh? Sí, porque tenía que pasar el rezagado, pero bueno, terminaba la competencia y ganaba Freddy Bresciani. Se quería subir a sus máquinas y casi se lleva puesto. Sí, no es algo para hacer. Yo creo que un poco temerario la maniobra. La emoción lo hizo ahí festejar de una manera inusual. Ganaba la carrera, largando de atrás para adelante. Una excelente carrera por parte de Freddy Bresciani, pero ahora nos vamos directamente a lo que pasaba en este segundo hit. Una largada un poco más controlada, vemos ahí el banco muy bien armado y se arma este pelotón que larga con todo en la primera curva. Y por ahí vemos que el que se queda afuera, Facundo, pierde muchas posiciones, ¿eh? Sí, justamente Sven perdió muchas posibilidades, se montó arriba de uno de los go-kart y perdió fácil 4 posiciones. Entré un poquito pasado, casi me pasa Maximus ahí, había que darle un empujoncito, ¿eh? Bueno, Facu, vemos que eso te salió caro, ahí afinando el go-kart para que saque un poquito más de potencia, levantando también la cola, ¿no? Para que levante un poco el eje y gire en el aire para que agarre un poco más de tracción. Eso ahí está ayudando para mantener un poco más de distancia. Un pelotón atrás que se viene bastante duro, ¿eh? Sí, la verdad que venían todos muy juntitos en lo que eran las primeras vueltas. Otra vez ahí en esa área, siempre. Sí. Y ahí se miran los conos volando y los brazos de queja. Y sí, porque ¿qué pasa? Uno agarra el cono o uno agarra mal las heces y también los perjudicados eran los que venían atrás. Bueno, entonces sobrepaso entonces en la segunda Es bien que había tenido problemas, ya estaba para adelante otra vez, ¿no? Qué barro, y acá se quedan 3 pilotos enganchados, 2 pilotos de la Heavy, uno también que había perdido parte de lo que era el pontón lateral. A mí me hace reír cada vez que vemos Boca que se quedan detenidos en grupo, siempre se bajan todos a ver quién es el que levanta el Boca primero, ¿no? Bueno, nuevamente se está viendo esta misma situación de los rezagados, ya ahí vemos a Facundo, que está ahí alcanzando a los rezagados. Es un circuito callejero, ¿no, Facu? Poco espacio, los pilotos también están perdiendo una posición, vemos que son 2 pilotos que van en conjunto, nada se puede hacer más que buscar por dónde pasar, ¿eh? Sí, esto iba a ser aprovechado entonces por el segundo lugar, que en este momento es cuando directamente me superan, la verdad que con problemas de carburación también fue un gran problema. Bueno, Facu, la carrera sigue desarrollándose, un poco más distanciado, algunos pilotos haciendo una carrera un poco solitaria, pero este pelotón vemos que ya está mezclado, ya vemos los primeros lugares, intentando rebasar a los rezagados y ahora se vuelve una lucha del gato y el ratón buscando cómo defender y no dejar ninguna puerta abierta. Sí, lamentablemente ahí no podía pasar al rezagado, pero ya se terminó la competencia y ya también la posibilidad de poder ganarle a Sebastián, que había hecho una excelente carrera.
Sebastián Beck. Entonces se llevaba el primer lugar, seguido de Facundo Case. Y en tercer lugar quedaba Sven Poag. Bueno, ahora nos vamos con la categoría 125 Easy Tag, una categoría que ha crecido, Agus, y es por eso que ha corrido ahora en solitario. Antes corrieron con la KT100 y ya las máquinas a full, ¿eh? Bueno, había un primer trompo ahí que entraba un poco pasado y aquí se enganchaban dos carros. El número 9, vemos ahí Rodrigo Quevedo con Sergio Alfaro que tenían problemas en el rearranque. Inclusive también salió un carro de pits, por lo que pudimos ver. Sí, lo bueno que tiene esta categoría es que como son con close centífragos, cualquier toque sale muy rápido. Eso es favorable en estos tipos de circuitos, ya que no tienen que empujar. Lamentablemente Sergio hizo un semitrompo y también se chocaba entonces con Quevedo. Ambos pilotos que siempre peleaban la punta. Bueno, vemos entonces ahí una batalla con número 3 de Walter Kessler, que se está dando lucha, un circuito, como debemos decir. Si bien en las cámaras se mira que siempre pasa por el mismo punto, es porque cada uno de los extremos es muy parecido al otro. Es un circuito tipo simétrico, muy divertido por lo que veo, una adherencia diferente a la que se puede tener en el Autódromo Pedro Cofiño y mucha gente. Bueno, ¿cómo pasa ahí Carlos Valleza? Por afuera, Agustín, en lo que era la bajada, era un lugar bastante difícil para sobrepasar. Pero bueno, Walter la verdad que está un poco pasadito de peso, pero tiene un muy buen ritmo y lo ha demostrado. Y también un buen estado físico. Ahí tenía problemas número 19, César Marroquín, que volvía a arrancar, se volvía a unir a la competencia. Qué maravilla de estos go-kart, como decís, claro, el clutch centrífugo es como una motoneta, ¿no? Así es, esta es una gran ventaja. Pero bueno, ya venían los punteros. Mira, había recuperado la posición Walter, la verdad que es lo que yo te comentaba. Él tiene un muy buen ritmo de carrera y lograba ganar entonces la competencia en este primer hit. Impresionante el desempeño que daba entonces Carlos Valleza ahí en el segundo lugar. Y en el tercer lugar podemos ver a Rodrigo Quevedo, que quedaba en una buena posición para este segundo hit, que ahora arranca con todo. Con todo, entonces nos vamos con la bandera verde por Controllers. Un gran saludo para Controllers, la verdad que un equipo, muy buen el equipo que tiene, como siempre presente en este tipo de competencias. Bueno, ahí podemos ver que todos pasaron sin ningún problema en lo que eran las primeras curvas, no hubo ningún trompo, pero muy pegaditos. Aparecía Quevedo, Agustín. Parecía Quevedo ahí buscando sobrepasar, ya intentaba meter el carro ahí en ese cruce cerrado, pero vamos a explicar que en los go-kart, cuando uno hace un cruce bastante cerrado, pierde velocidad. Si lo hace muy abierto, después también se puede ser que salga muy disparado y se salga en la parte exterior de la curva. Es cuestión de balance, ritmo, una precisión a la hora de frenar y, por supuesto, mucha tranquilidad a la hora de acelerar. Pues si no pasa esto, ¿no? Bueno, aprovechado entonces Sergio Alfaro, parece que lograba pasar a Walter. Walter tenía un problema. No vemos con el mismo ritmo. Sí, no tenía el mismo ritmo de carrera que tenía en el primer hit. Y lamentablemente no lo podemos ver peleando la punta, pero peleando, eso sí, y con Quevedo ese segundo lugar. A mí me impresiona cómo es que pasan allá a una distancia milimétrica de las vacas, de los conos. Ya son pilotos que tienen un cálculo, podemos decir, bastante exacto. Y todavía tienen que preocuparse que tienen a otro piloto a la par o cerca que les quieren sobrepasar. Mira esto, Facu. ¡Uy, qué uy, qué feo ese enganche, lamentablemente, entre los pilotos! Se quedaron enganchados, nada podía hacer Rodrigo y se fue directamente contra las vallas. Estamos viendo la repetición. Vemos que el timón de Rodrigo Quevedo, él quería cruzar a la izquierda, pero ya estaba sufriendo ese enganche. Bueno, sacaban bandera de reparación, Sí, algo pasaba entonces con el auto de Walter Kessler, le sacaban la bandera y lamentablemente no iba a poder seguir entonces peleando el primer lugar. Llegaba al final la carrera, ganaba entonces el segundo hit Carlos Valleza. En segundo lugar quedaba Rodrigo Quevedo y en tercer lugar Sergio Alfaro. Impresionante el desempeño, una carrera llena de toques, emociones. Pero bueno, Facu, dejamos esta categoría atrás y ahora le damos pie a una categoría espectacular como puede ser la Shifter. Claro, miren lo que parecía, 20 autos en largada. Lo lindo que tiene esto, que es parada detenida. Acá tenía que ver mucho que ver la reacción entre ellos. Qué largada, qué mar de go-karts, qué espectacular. Habían toques, pero todos los pilotos estaban pasando. A ver qué pasa acá. Ahora sí se desarmaba. Se armó ahí una carambola entre dos vehículos. Ya saben que se están yendo los Shifters, son unos carros súper veloces, tienen cambios. Y acá también, habían conos voladores, había contacto. Estos son los chicos grandes y se están divirtiendo. Sí, se están divirtiendo tal vez de una forma un poquito agresiva, pero bueno, es parte de lo que es el kartismo nacional. Vemos ahí a Facundo haciendo la suya, Bueno, tratando de recuperar posiciones, ya que había perdido muchas en la largada. Lamentablemente se me ahogó en lo que fue el punto de largada, pero vámonos directamente a la punta, Agustín.
En la punta se ve ahí una pelea muy interesante entre José García, también con Juan Flores, Tomás Blanc, Freddy Berizani, Pablo Barrientos, Christopher Shippers, nombres ya clásicos de lo que es el entorno del go-kart. Miren la velocidad que agarran estos vehículos. Sí, es un espectáculo poder ver, porque déjame decirte, Facundo, que se puede notar ese control inclusive de una barrida controlada a veces, ¿no? Sí, era muy difícil, Agustín. Vos sabés que estos go-karts son un poco más pesados de lo que son los direct drive. Para el aire y se puede notar, miren las pequeñas vibraciones que tienen los go-kart ahí en el circuito. Van a poder ver los pontones que son esa defensa delantera, cómo es que se va vibrando. Eso es reflejo de la alta velocidad que alcanzan estos go-kart. Facundo, ¿podemos tener un dato? ¿Cuánto puede alcanzar un go-kart shifter? Bueno, en realidad puede hasta llegar en este tipo de circuitos tal vez hasta los 100 kilómetros por hora. Pero miren esto, lo que pasa acá. Picho Barrientos quería pasar a un lugar que yo creo que no se podía. Por el lado de afuera, en un circuito callejero, miren, es imposible. Además, el otro piloto iba viendo totalmente para el otro lado. Ahí se abolló algo, Lamentablemente, sí. Pobre Picho, la verdad que tuvo un fin de semana para el olvido. Siempre muchos problemas. En un choque vemos dos brazos arriba y un poco de desaliento. Pero bueno, sigue entonces la emoción acá en este José se había escapado, Agustín. José se había escapado. Ahora tenemos en segundo lugar a Freddy Berizani, que venía haciendo una muy buena carrera. Ahí vemos en pantalla el tercer lugar a Shipper, pero Dani Massa, miren cómo venía recuperando posiciones. El número 8, mucha atención a este piloto de casco blanco y traje rojo. Tiene mucha experiencia en los go-kart, ha manejado múltiples circuitos y acá viene con todo. ¿Y qué está ocurriendo acá? Vemos cómo que es pasado de largo. Pasado de largo. Los pilotos, estamos viendo el 420. José Raúl Archila venía con todo y pasó con todo para afuera. Bueno, acá el problema de los rezagados, había que superarlos como sea. Tranquilo, Dani Manes un poquito no quiso topar. Bueno, pero ahí se complicaba y lo venía alcanzando Christopher Shipper, que quería recuperar posiciones. Atrás también venía Marroquín. Y acá su servidor tratando de hacer una buena carrera. Vamos a explicar cómo es que funcionan las banderas. La bandera azul avisa a un piloto que puede venir carro más rápido atrás de él. ¿Cómo pasaba ahí, Facundo? Se quedaba sin freno. Miren cómo hacían los piecitos, porque se quedó sin freno. Marroquín, Por favor, ¿cómo le pasó al banderillero? Gracias a Dios no pasó absolutamente nada. Estos go-karts son máquinas realmente súper veloces. Queremos decirles que la emoción del kartismo al 100%. En la más pura adrenalina se puede ver en la shifter, además que el sonido son unos violines, es un concierto para los oídos que les gustan las máquinas. Bueno, entonces ya íbamos por la... ¿Qué pasó ahí? Entraba un poquito. Escapando y más atrás. Alejandro, lamentablemente. Alejandro García. Sí, la verdad entró un poco pasado y bueno, acá no se perdona. Miren la repetición, se le va la vemos cola. Ahí un miraje controlado por parte tuya, Facu. Vemos que el circuito está empezando a poner un poco sucio y se llevaba 1, 2, 3 conos y 3 pacas. Creo que se llevó un combo. Bueno, pero bueno, se terminaba la competencia. Ganaba el hermano de Alejandro, José García. En segundo lugar, haciendo una muy buena carrera, Freddy Berizani. Y en tercer lugar, Dani Massa. Ahí venía Dani Massa, el número 8. Espectacular también su desempeño. Pero bueno, Facu, vemos que creo que ahora la sangre está que hierve para este segundo hit de la categoría Shifter. Vienen lo que es el segundo hit, miren, 20 máquinas, Ahora bueno, sí. se larga la competencia. El primer cambio, se dio con todo, hasta por el aire. ¿Qué pasó ahí? Un golpe, yo creo que era Christopher Shipper que se montaba en uno de los go-karts. Impresionante la grilla, pueden ver la cantidad de go-karts que hay corriendo ahí buscando su espacio, a otra vez para arriba. Chino Solares, lamentablemente Chino Solares se queda totalmente enganchado, pierde todas las posibilidades de los primeros lugares, obviamente. Vamos a ver si lograban desenganchar los go-karts. A ver si lograba volver en competencia. Pero bueno, nos vamos directamente a la punta. Miren lo que pasaba acá. Otra vez Shipper se venía enganchando cada 2x3. Era la segunda vez que lo veíamos ahí enganchado con otros pilotos. Tal vez se estaba quedando sin freno. No, Facu, yo te voy a explicar. En la Shifter hay dos formas de sobrepasar, por de lado o por arriba. Bueno, pero no creo que sea el mejor modo por arriba, Agustín. Pero bueno, seguíamos viendo las competencias muy pegaditos todavía. Todas las máquinas son las primeras vueltas. Otro tope. Venían calentitos los muchachos. Yo creo que es el espectáculo que se quiere dar, las ganas de ganar una competencia con tanto público en un circuito callejero. Por primera vez la Fórmula K organizando un evento realmente espectacular con un apoyo municipal, una logística impresionante. Seguimos entonces en competencia. Vemos ya a Ashley Burbano en segundo lugar. Miren cómo venía Shipper con la trompa mega lastimada ahí. Vemos que el Goka también viene saltando. Creo que ya hay algo doblado. Bueno, pero bueno, también otro excelente piloto. Vamos a hablar de Hans Hermann, que regresaba a las competencias a su pasión principal, que son los shifter, y haciendo un muy buen papel. Atrás todavía había mucha batalla.
Bueno, Ashley Urbano lo viene alcanzando Christopher Schipper. Estaban peleando lo que era el segundo lugar. ¿Qué pasaba acá? Se tiró el sorpaso, se tocaban los carros, casi logra concretar. Lo pudo distraer por un momento, aprovechó que lo obligó a hacer un radio de giro cerrado, manteniendo entonces una mejor salida. ¿Cómo venía Hans Hermann? Impresionante cómo le hizo la tijera y lamentablemente ahí pierde. Sí, se quedaba entonces uno de los pontones de Ashley Urbano enganchado directamente en una de las pacas. Una pena, pero bueno, la competencia sigue. Más atrás vemos que hay más peleas por posiciones. Esta categoría está dividida por pilotos expertos de Shift y también pilotos novatos. Por lo tanto, es una categoría muy variada donde se puede ver acción en cada una de las puntas de la pista. Bueno, entonces, ¿qué pasaba acá? Hans Hermann ya estaba peleando entonces los primeros lugares. Se lo venía con todo a Christopher Schipper. Quería esa tercera posición. No solamente quería la tercera posición, porque yo creo que ya hasta el primero. Venía con un ritmo voraz, el 101. Ahí vemos también en pantalla José García, que va en el primer lugar. Muy cómodo, de punta a punta. Muy cómodo, impresionante el ritmo de José. Vino a regresar también al kartismo nacional con una excelente performance. Acá los pilotos también principiantes haciendo sus primeras batallas. Estaba hablando del número 18 de Rodolfo Amado. Ahí él ganaba lo que era la categoría novatos. Erraba un cambio entonces. Parece que erraba un cambio Christopher Schipper y esto era aprovechado por Hans Hermann. Bueno, vemos que acá no se perdona nada. Inclusive hay que mencionar que todos estos pilotos son muy amigos en su vida personal, pero en la pista se dan con todo. Miren este pelotón, están luchando y también podemos ver la atención del público. Déjenme decirles nuevamente, este evento fue realizado en la municipalidad, en la ciudad de Guatemala, con un apoyo de logística realmente impresionante. Esperemos que se vuelva a hacer, ¿verdad, Facu? Bueno, como podemos apreciar, ya se terminaba la competencia. Ganaba entonces José García. En segundo lugar tenemos al Picho Barrientos, que había recuperado posiciones. Y en tercer lugar, Hans Hermann. Muy bien, Facu, con estas imágenes nos vamos despidiendo del go-kart, pero dejamos ahora para el final la monomarca Duke, que podemos decir que era muy esperada porque venían con unos pilotazos, unos nombres que destacan en lo que es el motociclismo, y ahora está esta monomarca impresionante organizada por KTM. Una gran cantidad de motos, vemos ahí el número 3, por supuesto. Mauricio Roque. Atrás vemos ya una caída. Motocicleta es diferente a los go-karts. Sí, puede ser un poco más peligroso, ¿no? Sí, lamentablemente ahí se quedaban enganchadas las máquinas, pero lo demás seguían en competencia. Habían salido con todos los muchachos, con el cuchillo entre los dientes. Claro, y bueno, sí. Lo que es la calle, no perdona, Agustín. Eran como los viejos tiempos. Antes se corrían en las calles las motos. Antes se corrían en las calles las motos y salían esos nombres realmente de folclore de lo que es el motociclismo guatemalteco, y acá se está repitiendo la historia, Nombres que han corrido motovelocidad, han corrido motocross, y vemos a Baña Medrano. ¿Cómo venía recuperando la verdad, distancia? Baña quería pelear esos primeros lugares, pero bueno, acá otra moto que se quedaba ahí tirada, lamentablemente, y en un muy mal lugar, porque pasaban muy pegaditos lo que eran los punteros. Bueno, hubo muchos amigos conocidos ahí peleando estos primeros lugares, entre ellos Juanpi Martínez, un piloto que ha corrido absolutamente de todo lo que sea dos ruedas. Inclusive freestyle también ha corrido. Bueno, no corrido, sino ha hecho freestyle. Ahí está la motocicleta, la 233. Un saludo a toda la familia Martínez. Y podemos decir que Juanpi es un piloto con coraje, Se tiró con todo ahí, cerrado. Se queda del lado de la baranda, Facundo. Hay que tener mucho cuidado del lado de la baranda porque te podés enganchar, y en la moto creo que va a doler un poquito más que en un go-kart. Bueno, el número 4 ya había sacado una gran distancia, seguido de Juanpi y también Baña Medrano. Miren cómo venía Baña. Vamos a decir entonces estos apellidos de renombre, Roque. Ahí viene atrás Martínez. Atrás Baña Medrano. ¿Qué más quieren ver? Bueno, acción como esta. Créanme que solo se puede tener gratis en un evento como puede ser la Fórmula K. Impresionante. Y ahí está, Baña viene con todo. ¿Cómo mete el cambio? Ahí? Por Dios, impresionante. O entra, Facu. Ay, sí, además cómo entra en lo que es la chicana. Si te das cuenta, a veces hasta pegan un brinco. Exacto, me llama la atención cómo que se mueve el centro de gravedad de la motocicleta, el accionamiento de cambio de ángulo, realmente se nota la pericia. El control que tienen sobre la motocicleta de estos chicos es absoluto, y qué espectáculo, qué espectáculo. Se termina entonces la carrera, gana entonces Mauricio Roque el dominio total en la calle. La tiene bien clara Mauricio, un piloto que se sube arriba de un carro y es la misma historia. Versátil, muy lindo, la gente aplaude, como aplaude a Baña Medrano, también a Juanpi, una carrera muy limpia. Y nos vamos directamente a lo que era el segundo hit. Miren cómo los quiere dormir Juanpi, y ahí se mete. Se tiró con todo, Baña, Se tiró con todo, Baña en el primer lugar, los durmió Agustín. Yo estaba viendo Juanpi, pero el verdadero
placer fue a ver a Baña Medrano en el primer lugar. Yo creo que sorprendió a todos, inclusive a los mismos camarógrafos. Mire, viene hacia adelante con todo Baña Medrano saltando en la parte de la chicana. Sacando una gran diferencia en lo que era el primero y el segundo lugar. Mauricio Roque no se quiere dejar a esto que... No, para nada, quiere buscar lo que era suyo, el primer lugar. Miren el radio de giro muy diferente, busca ahora salir con toda velocidad. Bueno, entonces vamos a ver lo que sucedía acá. Baña seguía entonces en lo que era el primer lugar, había sacado un poco de diferencia, pero atrás había mucha acción, porque se venía dando con todo Mauricio Roque y le cerraba la puerta a Juanpi Martínez ahí en la chicana. Vimos que Mauricio quiso meter la llanta delantera, pero no se pudo. Y me llama mucho la gente atención cómo la aplaude a Baña, cómo impresionante. Controla a Baña los cambios, pum, pum, pum para abajo, baja el pie. Controla entonces el giro, centro de gravedad, inclusive la moto sale impecable. Miren la distancia que le sacó el resto. Una pista más sucia, Facu. Claro, no, además que está más sucia, se venía molestando lo que era en el segundo lugar, y Baña obviamente tenía que aprovechar esto, porque mientras los otros se molestan, Baña se puede separar. Pero a mí lo que más me gustaba, cómo aplaudía la gente. La verdad que es un espectáculo ver a Baña Medrano en ese primer lugar. Por supuesto que sí, Baña Medrano. Un saludo a toda la familia Medrano, a su hermano Tony, que se acaba de comprometer. Felicitaciones ahí a toda la familia. Y Baña, qué talentazo, puro corazón, y la gente lo siente, le aplaude, le sigue su trayectoria para ver este espectáculo. Mire, adentro, cómo baja los cambios, cómo agarra la moto. Uno ve ahí cómo el movimiento del pie es muy preciso y hasta levanta un poco la rueda delantera. Bueno, ¿se acaba la competencia, Agus, o seguimos? Yo creo que ya viene el banderazo a cuadros. Sí. Ganaba entonces ahí. Muy bien, Baña Medrano. Baña Medrano, seguido. Quedaba entonces en segundo lugar Mauricio Roque, en el tercer lugar Juanpi Martínez. Impresionante entonces, Facu. Bueno, se acababa el gran evento. Había un poco de protocolo, diplomas, se repartían los participantes, fotos. Realmente queremos decir felicitaciones a toda la organización, felicitaciones a ti, Facundo, por haber participado también en la organización de este evento. Esto podemos decir también es el legado que queda de tener un campeón de nivel mundial como es Ian Rodríguez. Que felicitaciones a todos, felicitaciones también y un agradecimiento grande a la municipalidad, y nos vemos en la siguiente fecha de la Fórmula K.